Nueva York, invierno de 1928. Afuera, la ciudad está cubierta de nieve. Dentro, en un pequeño y silencioso apartamento, una mujer escribe en una desgastada mesa de madera. No hay nadie más, solo el tic-tac de un reloj y la tinta goteando sobre el papel. Su nombre es Florence Scovel Shinn, ilustradora, escritora y una de las primeras mujeres en afirmar con voz serena pero firme que la mente cree, el alma sabe y que lo que dejamos ir nos encuentra. Durante años sus ideas fueron ignoradas, las editoriales las rechazaban, los círculos religiosos la rehuían, pero ella nunca se detuvo. Lo que pocos saben es que, años después, entre sus pertenencias personales se encontró un pequeño cuaderno de tapas marrones. Allí, entre frases dispersas y notas íntimas, se escondían pensamientos que nunca publicó. Lo tituló El cuaderno del desapego. Este video es una recreación simbólica de esas páginas, una lectura lenta e íntima, como si una parte de su alma despertara en el oyente. Escuche en silencio y quédese hasta el final. Si estas primeras palabras te conmovieron, hazme un regalo. Dale a me gusta. No es para complacerme, sino para decirte que tú también has sentido esta sutil vibración. Y si esto te dice algo, únete a nuestro círculo, suscríbete. No es solo un canal, es un lugar donde ciertas verdades encuentran refugio. Porque cuando alguien como tú se une a nosotros, no es un número que crece, es una luz más que se enciende. El día que me dejé llevar y todo empezó a suceder. No fue un día especial ni una revelación mística, solo una tarde cualquiera en pleno invierno. Esperaba una respuesta para un proyecto importante, una editorial que iba a evaluar mi manuscrito, mi primer intento serio de compartir lo que sabía sobre la ley espiritual del pensamiento. Meses antes lo había escrito desde el alma, con la intención de ayudar a recordar, a revelar, pero nadie respondió, nadie dijo nada, y en el silencio el miedo crecía. Recuerdo repetir afirmaciones todas las noches, imaginar cartas llegando, visualizar mi libro publicado, y cuanto más lo hacía, más sentía que se me escapaba. No era frustración, era esa sutil mezcla de deseo y ansiedad, ese esfuerzo que, sin darme cuenta, se convierte en un bloqueo. Esa noche me senté junto a la ventana, miré la ciudad a oscuras y dije en voz baja: no pasa nada si este libro aún no ha visto la luz. Lo acepto. Si no llega, lo creo. Lo dejé ir. No lo forzaré más. Y algo cambió. No externamente. Fue como si mi alma respirara por primera vez en días. 3 días después recibí una carta, no de la editorial que esperaba, sino de una mucho más modesta, que había leído un ejemplar olvidado. Querían publicarlo sin condiciones, tal cual. Y ese fue el principio de todo. Entonces comprendí. No era el mundo lo que me bloqueaba, sino mi miedo al silencio, mi apego al cuándo, al cómo, al quién. Ese día comencé este cuaderno, no para enseñar técnicas, sino para recordarme lo esencial. Los verdaderos destellos llegan sin ser perseguidos, y lo que se fuerza se retrasa. Desde entonces, cuando algo no fluye, ya no lo expulso por ego, ya no le ruego al universo. Simplemente regreso a ese lugar interior donde me digo, si es para mí, vendrá, y si no, será reemplazado por algo aún más verdadero. Porque soltar no es perder, es hacer espacio. Y ahora que escribo esto, tengo la sensación de que más adelante, en estas mismas páginas, explicaré por qué muchos de nuestros pensamientos ni siquiera son realmente nuestros. Pero por ahora, solo quiero que recuerden esto. Cuando solté, todo empezó a llegar. Y no fue magia, fue alineación. Pensamientos que no son tuyos. Recuerdo una tarde cuando apenas tenía 12 años. Mi madre me encontró llorando en mi habitación, aferrada a un dibujo arrugado. Me miró en silencio unos segundos. No me preguntó qué me pasaba. Simplemente se sentó a mi lado y me dijo: ¿eres tú quien llora o es algo que empieza a deteriorarse dentro de ti? En ese momento no la entendí, pero la frase se me quedó grabada, como si me hubiera hablado desde otro lugar.
desde otro tiempo. Pasaron años antes de que comprendiera su verdadero peso, porque sí, pensamos en muchas cosas a diario, miles de pensamientos, imágenes, juicios, creencias que se nos meten en la mente como si fueran nuestras, pero no lo son. Algunas ideas vienen de la infancia, otras de nuestros padres, otras de la sociedad, de la religión, del miedo, del deseo de encajar o del miedo a brillar. Me repetía estos pensamientos: no soy lo suficientemente bueno, tengo que esforzarme más. Si nadie responde, es porque me falta algo. Y lo hacía como si fueran verdades absolutas, cuando en realidad solo eran voces tristes, ecos que nunca había cuestionado. El día que comprendí esto, sentí una extraña liberación, como si alguien me hubiera abierto una ventana en el pecho. Comprendí que la mente también necesita purificarse, que no todo lo que pensamos merece nuestra energía, y que a veces el acto más amoroso es dejar de identificarnos con lo que simplemente nos han inculcado. Desde entonces, cada vez que un pensamiento me invade, me detengo y me pregunto con dulzura: ¿es esto realmente mío o es una idea que he adoptado sin darme cuenta? No siempre tengo una respuesta inmediata, pero el simple hecho de plantearme la pregunta me libera. Y es curioso, porque a veces basta con un poco de duda benévola para que la mente florezca y el alma recupere algo de su voz. Más adelante, les contaré cómo descubrí que incluso los pensamientos más positivos pueden estar llenos de miedo. Pero por ahora, si un pensamiento te atormenta, no huyas de él ni te aferres a él. Siéntate, míralo fijamente a los ojos y pregúntate: ¿quién te enseñó a pensar así? Era una mañana de otoño, recuerdo. No había dormido bien. Había tenido uno de esos sueños que no parecen sueños, sino mensajes envueltos en símbolos que se te pegan al pecho. Me vi caminando por un pasillo oscuro. Al final, una puerta estaba entreabierta y dentro una figura sentada, con la misma voz, el mismo rostro, pero una mirada que no reconocí. Me desperté inquieto y por alguna razón desconocida no quería olvidarlo. Saqué mi cuaderno y escribí: ¿qué parte de mí evito mirar? Este fue el comienzo de una de las etapas más difíciles y hermosas de mi camino: mirar mi sombra sin miedo, sin juzgar, sin querer cambiarla. La sombra no es mala, es solo lo que hemos ocultado para sobrevivir, nuestra ira, nuestra culpa, nuestros rechazos y también nuestro verdadero poder. Porque el mundo nos ha enseñado a ser amables, controlados, correctos, y en esta corrección hemos olvidado cómo nos sentimos realmente. Ese día decidí dejar de huir. Me senté frente al espejo, me miré sin maquillaje, sin sonreír, sin justificarme, y dije con dulzura: muéstrate. No pasó nada dramático, no lloré, simplemente sentí una nueva paz, como si por primera vez una parte de mí se sintiera acogida. Desde entonces comprendí que no hay liberación sin integración y que no todo lo que evitamos es negativo. A veces es simplemente algo que se juzgó antes de comprenderse. Quizás también tengas aspectos de ti que no quieras comentar, ideas, emociones, recuerdos, versiones de ti mismo que has aprendido a ocultar, y si algo de este capítulo te ha resonado, déjalo escrito abajo. No necesitas contar toda tu historia, solo una frase, un símbolo, un acto de presencia. Porque escribir lo que recuerdas fortalece tu alma, y quizás al leer tu comentario, alguien más se atreva a dejar de huir de sí mismo. El vacío no llega sin previo aviso, no hace ruido, no rompe nada, simplemente impone silencio. Fue una época extraña, ni tristeza, ni alegría, ni claridad, ni caos, solo una especie de niebla ligera, como si el alma estuviera suspendida entre dos latidos, insegura del ritmo a seguir. Caminaba, hablaba, escribía, pero por dentro sentía una ausencia, como si algo hubiera desaparecido sin que yo supiera aún qué. Al principio pensé que era cansancio, luego duda, pero en el fondo era algo más profundo. Era el espacio entre quién era y en quién me convertiría. El vacío es un puente invisible, un paso entre el control que se desmorona y la confianza que aún no ha nacido. Y en lugar de resistirme, esta vez lo dejé pasar. Dejé de buscar respuestas, de corregirme y simplemente me senté, escuchando el silencio,
Fue entonces cuando comprendí, el vacío no es una ausencia, es una preparación. Es la tierra fértil donde crecen raíces invisibles antes de que algo florezca. Ese día escribí en el lomo de mi cuaderno, lo que parece una pérdida a veces es solo un espacio para lo que está por venir. Si tú también estás pasando por un momento como este, donde nada parece moverse, donde todo es plano o confuso, quizás no estés perdido, quizás estés germinando, y lo nuevo necesita este silencio para tomar forma. A veces no se trata de lucidez, sino de perseverar en la escucha. Llovía esa tarde, no una lluvia torrencial, sino una de esas lluvias que parecen susurrar algo que aún no entendemos. Recuerdo un día difícil, las puertas se habían cerrado, los amigos se habían mudado, y en ese momento, más que tristeza, sentí un silencio denso. Caminé a casa bajo la lluvia, dejándome sumergir por completo en la ciudad. No tenía prisa, no tenía a nadie a quien llamar, solo quería llegar y desaparecer, pasar un momento a mi sombra. Sentada en el suelo de la sala con las luces apagadas, susurré sin saber por qué. ¿Hay alguien ahí? No esperaba una respuesta, pero no me sentí ridícula. Era una pregunta del alma, una pregunta ancestral, de esas que solo surgen cuando ya no hay máscaras. Y entonces sentí algo, no una voz, ni una silueta, sino una certeza, un ligero calor en el pecho, como si algo me envolviera por dentro, como si una presencia invisible me dijera, siempre he estado aquí. Aprendí entonces que hay personas invisibles, pero sentidas, y que cuando el alma está preparada, la soledad no se rompe desde afuera, sino desde adentro. Desde ese día dejé de buscar pruebas y comencé a cultivar la conexión. Aprendí que hay momentos en que nadie viene, porque ese espacio está ocupado por algo más profundo, el regreso del alma, el despertar de su guía, la voz interior que finalmente puede hablar. Porque a veces lo que rompe la sensación de soledad es simplemente saber que alguien más ya estuvo ahí. Y si la sientes ahora, no desesperes. Guarda silencio, abre tu corazón y di con dulzura, ¿hay alguien? Quizás la respuesta ya esté viniendo de tu interior. No buscaba respuestas, no sabía qué hacer, simplemente salí a caminar, como tantas otras tardes, para reflexionar. Recuerdo haber pasado semanas en una especie de pausa interior. Ya no pedía nada, ya no afirmaba nada con fuerza, caminaba, escribía, respiraba. Pero ese día algo era diferente. Había una calma, no como una ausencia de problemas, sino como si algo dentro de mí hubiera hecho las paces con todo lo que no podía controlar. Fui a una librería de libros viejos. No iba a entrar, pero algo me hizo darme la vuelta. Y allí, en el estante inferior, entre libros viejos con las tapas rotas, vi un ejemplar que nunca había visto. Un título extraño, pero al abrirlo, una frase subrayada me llamó la atención. Cuando dejas de perseguir, empiezas a recibir. Guardé silencio, ni siquiera compré el libro, simplemente lo cerré, sonreí y me fui. Fue como si el universo quisiera dejarme una nota secreta, justo cuando ya no pedía nada. Fue entonces cuando comprendí algo. El universo no responde a la insistencia, responde a la constancia, a la vibración serena de quienes ya se han convertido en lo que una vez desearon. No hay necesidad de gritar para ser escuchado por lo invisible. Solo hay que sintonizar, como una melodía que finalmente encuentra su frecuencia adecuada. Desde entonces he empezado a notar estos momentos con más frecuencia. Libros que surgen por sí solos, personas que dicen justo lo que necesito oír, mensajes que me llegan al corazón de la vida cotidiana. Pero solo cuando guardo silencio interior. Y si lo estás escuchando ahora, quizás sea uno de esos momentos. Quizá no sea una coincidencia, sino una pequeña señal que te dice, ya no necesitas perseguir, solo necesitas recordar quién eres. Y si te ha resonado, compártelo. Quizás como a mí, tu mensaje llegue a alguien en el momento oportuno. Fue poco después de esa sincronicidad en la librería. Pensé que todo encajaría. Y en parte sí, algunas cosas sucedieron, pero una puerta aún no se había abierto, una oportunidad concreta, una oferta que parecía encajar, y sin embargo algo dentro de mí la dudaba. Procrastiné,
Me encontré rechazando lo que había deseado durante meses. Entonces me pregunté, ¿por qué, cuando finalmente se presenta, lo dejo? Pasé días haciéndome esta pregunta, hasta que una mañana, mientras escribía, sentí una frase surgir espontáneamente en mi cuaderno. No es que el universo no quiera darte, es que aún no has aceptado recibir. Guardé silencio, porque algo dentro de mí sabía que era cierto. Estaba acostumbrada a dar, a servir, a apoyar, pero recibir significaba abrirme, exponerme, reconocer que lo merecía. Y eso dolió más de lo que imaginaba. No lo hice por modestia, sino por costumbre, por fidelidad a esa idea ancestral de que lo espiritual debe ser pobre, que lo verdadero no puede ser pleno. Esa tarde entendí que recibir también es un acto de amor y que quienes no se permiten recibir terminan dependiendo de dar. Desde entonces, cada vez que sucede algo hermoso y siento ese nudo interior que quiere rechazarlo, me detengo y me digo en silencio, lo acepto, gracias, estoy lista. Y curiosamente, cuando empecé a recibir sin culpa, también empecé a dar con más alegría. Quizás tú también has pedido algo y cuando estuvo cerca te echaste atrás, no por miedo al fracaso, sino por miedo a merecerlo. Si este es tu caso, no te juzgues. Respira, abre las manos y recuerda, el universo no se contradice. Si lo has atraído es porque estás dispuesto a apoyarlo. Más adelante te contaré cómo descubrí que la gratitud no es solo un sentimiento, sino una llave que abre no solo las puertas externas, sino también la conciencia de recibir sin miedo. Pero hablaré más sobre eso más adelante. Por ahora, ten esto en cuenta. A veces el bloqueo no es externo, está en esa parte de ti que aún no cree merecer lo que ha pedido, y es esta parte la que absolutamente debe ser aceptada. Durante mucho tiempo creí que la gratitud venía después de recibir, después de obtener, después de entender por qué sucedía algo. Era una especie de agradecimiento condicional. Gracias porque sucedió como yo quería. Gracias porque finalmente lo entendí. Pero una mañana de invierno, cuando todo parecía en suspenso y no tenía ninguna razón externa para sentirme realizada, me senté frente a mi cuaderno y escribí, gracias por fin. No fue un acto de fe, fue un acto de presencia. Estaba agradecida sin saber por qué, agradecida sin ninguna razón, solo por estar aquí, por respirar, por poder escribir. Y algo se abrió, no afuera, no en la materia, sino dentro de mí, como si esa palabra, gracias, fuera una llave olvidada que abría una puerta secreta hacia el alma. Esa misma semana, sin siquiera buscarlo, alguien me habló de un lugar donde por fin podía compartir mis enseñanzas. No era un gran lugar ni un gran evento, pero era perfecto. Y entonces todo encajó. Comprendí algo que aún está grabado en mi memoria. La gratitud no es una reacción, es una energía, una frecuencia que anticipa caminos. No se trata de dar las gracias por seguridad, ni de hacerlo como técnica para obtener algo. Se trata de conectar con la abundancia antes de que se manifieste, porque cuando decimos gracias sin motivo aparente, el universo responde con razones inesperadas. Desde entonces, cuando no entiendo algo o todo parece cerrado, no hago ningún esfuerzo por cambiarlo, simplemente susurro, gracias de todos modos. Y entonces algo empieza a cambiar, no siempre externamente, a veces primero en mi conciencia, pero lo suficiente como para que todo encajara. Pronto comprendería que perder también podía ser un acto sagrado y que en ese aparente vacío se podía encontrar algo mucho más profundo. Pero hablaré más sobre eso en un momento. A veces la vida no te quita nada, te lo quita todo, no como castigo, sino porque lo que la retenía ya no tenía espacio para quien realmente eres. Me llegó una primavera, y no fue nada amable. Perdí mi trabajo como profesora, los pocos contactos que aún consideraba estables terminaron, mi salud decayó durante unos días y, con ella, mi autoestima. Durante 2 semanas no escribí, no me impuse, no hablé. Simplemente dejé que el silencio me agotara. Y en ese vacío me encontré ante una pregunta que nunca me había hecho con tanta honestidad. ¿Quién soy cuando no me queda nada?
No soy la escritora, ni la mujer fuerte, ni la que sabe qué decir. Soy solo eso, un cuerpo que respira, un corazón que late, un alma que recuerda. Y fue allí, cuando ya no me quedaba nada a lo que aferrarme ni a lo que demostrar, que sentí que algo regresaba. No vino de afuera, fue una certeza que nació en mi interior, como si mi alma por fin pudiera hablar sin interrupciones, como si todo lo que había perdido fuera solo la cáscara de lo que realmente me habitaba. Ese día no recuperé nada externo, pero sí encontré algo que no sabía que había olvidado: destellos, que no son ni lo que tengo ni lo que enseño, son lo que queda cuando todo se ha ido. Y fue entonces cuando comprendí: algunas pérdidas no vienen a privarte, sino a revelarte. Escribiré más adelante sobre la paz que llega no cuando todo es perfecto, sino cuando dejas de buscar lo que nunca fue. Pero eso llegará en el próximo capítulo. Hoy solo quiero dejarte esto: si pierdes algo o si todo parece desmoronarse, no te apresures a reconstruir, date un respiro, porque a veces es entonces cuando tu alma susurra más fuerte. Durante años creí que la paz era una meta, un estado que llegaba tras suficiente sanación, suficientes logros, suficientes hitos. La imaginaba como un lugar tranquilo donde todo salía bien, donde ya nadie te hacía daño, donde ya no tenías miedo. Así que la busqué, en libros, en personas, en métodos, incluso en mis propias palabras. Pero cuanto más buscaba, más se alejaba, hasta que un día me di por vencida, no por cansancio, sino porque algo dentro de mí me decía: ¿y si no se trataba de llegar, sino de regresar? Me detuve, lo apagué todo, incluso el deseo de comprender, y allí, en ese momento de total ausencia de expectativas, sentí algo. No fue euforia ni alivio, fue una paz silenciosa, suave e innegable, como si me hubiera estado esperando toda la vida, donde primero la noté y la mayoría la ignoré, en mi interior. Allí comprendí algo que aún hoy no puedo expresar con palabras: destellos. La paz no se busca, se permite. La paz no se encuentra afuera, la recordamos cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Desde entonces, cuando todo se revuelve, cuando la ansiedad quiere comprender, controlar o escapar, ya no le doy argumentos. Me detengo, cierro los ojos y digo en silencio: no buscaré más. Regresaré solo, a mí mismo, a lo más simple, a lo que no necesita explicación. Y ahí es donde me espera. Más tarde te hablaré con otra voz, la que siempre me ha acompañado, pero que solo pude escuchar cuando dejé de hablarme con dureza. Esa voz abre el siguiente capítulo. No fue una revelación, ni una visión, ni una frase que alguien me dijo. Fue algo mucho más simple y por eso mismo más verdadero. Estaba escribiendo como cada mañana cuando sentí que las palabras que salían de mi mente no provenían de mí. No eran ideas fijas ni frases aprendidas. Eran algo más, una voz, pero no la interior que juzga, compara o exige. No, era diferente, suave pero firme, silenciosa pero imposible de ignorar. Decía: no tienes que entenderlo todo, simplemente escúchate sin miedo. Me detuve. No quería escribir, solo escuchar, y por primera vez dejé de dudar. Entonces comprendí lo que había estado sucediendo todo este tiempo. Mi alma siempre me había hablado, solo que había aprendido a confiar más en las voces externas que en la mía. Esta voz no era un pensamiento, era una presencia, una guía interior que no presiona, no grita, no castiga. Solo espera a que tengas el coraje de detenerte y sentirla, y una vez que la sientes, ya no puedes vivirla. Puedes dudar, el mundo puede gritar lo contrario, pero en el fondo lo sabes. Desde entonces he aprendido que la lógica no siempre lo dice todo, y que a menudo el mayor acto de sabiduría es cerrar los ojos, bajar el volumen del mundo y preguntar en silencio: ¿qué quieres que escuche hoy? A veces no llega nada, solo una corazonada, pero con el tiempo he aprendido que esto también es una respuesta. Pronto comprendería que esta voz no solo me guiaba hacia lo correcto, sino que me preparaba para una revelación aún más profunda, que el poder no reside en lo que sabes, sino en lo que te atreves a encarnar.
y te lo contaré al final de este cuaderno. Pasé años aprendiendo, leyendo, escribiendo, repitiendo palabras que me llegaban al alma, y sin darme cuenta empecé a medir mi progreso por la cantidad de frases que memorizaba o la rapidez con la que daba consejos que parecían sensatos. Pero un día me quedé sin inspiración. Alguien a quien quería mucho me pidió ayuda. No sabía qué decir y por primera vez no quería responderle. Simplemente me senté a su lado, le tomé la mano y le dije, aquí estoy, nada más. Y eso fue todo. Entonces comprendí algo que ninguna teoría me había enseñado. La sabiduría no se mide por lo que uno sabe ni por lo que puede explicar, sino por lo que uno puede callar, por lo que uno puede encarnar sin decirlo. A partir de entonces, dejé de acumular frases y comencé a preguntarme cada día, ¿soy lo que creo? ¿Encarno lo que enseño? La respuesta no siempre es sí, pero este es el verdadero camino, no la perfección, sino la constancia, porque uno puede repetir la palabra abundancia 1000 veces y aún así sentir una carencia. Uno puede hablar de amor propio y aún así entregarse al silencio. La diferencia no reside en el vocabulario, sino en la vibración, en la energía que nos hace respirar, perdonar, recibir y actuar, incluso cuando nadie nos ve. Ahora que cerramos este cuaderno, no quiero dejarte con técnicas ni fórmulas, solo una pregunta. ¿Lo que piensas, lo que enseñas, lo que deseas, lo encarnas, o sigues esperando que una fuerza externa te dé permiso? El día que dejes de aprender para saber más y empieces a recordar ser, todo cambiará, porque al final no somos lo que repetimos, somos lo que vibramos, incluso en silencio. Si estas palabras te han conmovido, aunque sea por un instante, por favor, dale a me gusta, no por mí, sino por ti, para decir, sí, estuve ahí hoy. Y si quieres, escribe respiración en los comentarios, una palabra sencilla que marque este momento. Si quieres que esta voz no sea la última en hablarte así, suscríbete al canal. Antes de despedirme, te dejo una reflexión. Aunque la oscuridad sea total, algo en tu interior ya sabe cómo volver a casa. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto.